Hoy es miércoles de terror, tic-tacers, y vuelven los mitos populares cargados de apariciones extrañas y sucesos paranormales. En este vídeo os traemos una escalofriante leyenda venezolana que os pondrá la piel de gallina cada vez que oigáis un silbido. Se trata del Silbón, el tenebroso espectro de un hombre que está condenado a vagar eternamente por las llanuras y bosques con un viejo y harapiento saco al hombro, en el que, según cuentan, lleva huesos humanos. Este espíritu maldito es descrito por muchos como un gigante alargado de hasta 6 metros de altura que sobresale entre los árboles llevando un sombrero de paja. Avanza sigilosamente emitiendo un silbido inquietante y perturbador que entona las notas musicales de forma ascendente hasta fa y bajando el tono hasta si. Dicen que este espantoso sonido es presagio de muerte. Si escuchas de cerca el silbido no debes preocuparte, significa que el silbón está muy lejos y no corres peligro. Pero si lo escuchas de lejos, ten cuidado, tal vez sea demasiado tarde para ti. Se cree que la leyenda se remonta al siglo XIX. Existen muchas versiones de la historia. En una de las más extendidas, el Silbón fue un hombre que vivía con sus padres y abuelos y solía ir a los lugares silbando, de ahí su nombre. De pequeño se crió como un niño mimado al que le consentían todo. Gritaba y lloraba hasta conseguir siempre lo que quería. Cuentan que un día, el muchacho, sentado a la mesa, despreció la comida que su madre le había preparado diciendo que tenía ganas de comer asado de ciervo. Su padre, angustiado, le prometió que conseguiría uno para cenar esa noche. Entonces el chico y su padre fueron al bosque, pero tras varias horas de cacería, el padre no encontró ninguna presa y volvió con las manos vacías. El joven, hambriento, se enfureció tanto que asesinó a su padre en un ataque de ira, y con el cuchillo de caza le sacó las vísceras para tener algo que cenar. Al llegar a casa puso las entrañas sobre la mesa y le pidió a su madre que las cocinara. Ella, algo desconfiada, comenzó a hacer preguntas, y cuando se dio cuenta de que eran las tripas de su marido las que estaba cocinando, entró en pánico. El abuelo, que se había enterado del parricidio, decidió enseñarle una lección a su malvado nieto. Lo amarró a un árbol y golpeó su espalda a latigazos hasta que la sangre brotó en abundancia. Después echó limón y ají sobre las heridas para que sintiera el insoportable ardor. El joven fue desterrado y maldecido, y lo condenaron a vagar hasta el fin de los tiempos, enviando al perro tureco o perro del diablo tras él para que lo persiguiera. Por eso, el ladrido de los perros, el ají y los látigos suelen espantar al Silbón. Desde entonces deambula por bosques y llanuras, con su silbido característico y el saco mugriento donde guardó los huesos del cadáver de su padre. Dicen que se para en la entrada de las casas para contar uno a uno los huesos del saco. Si las personas de la casa logran verlo o escucharlo, no les pasará nada. Pero si nadie se percata de su presencia, a la mañana siguiente algún miembro de la familia aparecerá muerto y añadirá los huesos de este a su colección. A veces se aparece en forma de sombra para atacar a los borrachos y mujeriegos. A los primeros les succiona el aguardiente que tienen en el cuerpo por el ombligo, y a los mujeriegos los despedaza, arrancándoles los huesos. Esta leyenda está también presente en el folclore colombiano, y en algunas regiones es conocida por el nombre del silbador o el chiflón. La versión en Colombia habla del alma en pena de un mujeriego que murió en soledad y simplemente busca la compañía de alguien para montar a caballo. Aunque otras historias más siniestras cuentan que alguien cercano a quien oye su silbido morirá. Si el silbido es agudo, será mujer, y si es grave, hombre. Son muchos los que aseguran haber visto al Silbón en verano, sentado en los troncos de los árboles descansando, mientras juguetea con polvo entre sus manos. Pero es sobre todo en tiempos de lluvias cuando está hambriento de muerte. Mantened los ojos bien abiertos, tic-tacers, y si escucháis a lo lejos alguna especie de silbido espeluznante, estad alerta porque puede que el Silbón ande cerca. Hace muchos años, la ciudad de Guadalajara era un pueblo pequeño y muy tranquilo. Pero la paz de sus habitantes se terminó cuando comenzaron a aparecer por las calles perros y gatos muertos. Lo más terrorífico era que no habían sido atropellados ni asesinados con violencia y múltiples cortes. Los pequeños animales tenían su cuerpo sin sangre. Alguien se la había quitado. Las autoridades comenzaron a investigar y buscar pistas de qué tipo de animal grande podría andar suelto por las calles. Pero rápidamente la situación empeoró y la gente entró en pánico, pues ya no solo eran gatos y perros las víctimas de aquella bestia, sino que empezaron a aparecer también cadáveres secos de humanos. Primero de vagabundos que dormían en la calle, y pronto se sumaron más víctimas que no guardaban ningún patrón con las anteriores. Los vecinos estaban muy asustados. Todos creían que era un vampiro, pues la única herida que presentaban los cuerpos era una mordida en el cuello.
Guadalajara ya no era un lugar tranquilo, y la gente ya no se atrevía a salir de noche por miedo a encontrarse con aquel ser. Tanto el pueblo como la policía se reunieron para tratar el problema y llegaron a la conclusión de que había que buscar al vampiro por la noche y matarlo. Los más ancianos, que conocían viejas leyendas que se contaban de generación en generación, fueron los que advirtieron que no se podía matar al vampiro de una manera convencional. Tenían que atravesarle el corazón con una estaca de madera, y la mejor para ello era la madera de camichín. Así, todos los voluntarios y policías se armaron con sus estacas y decidieron salir a la caza del vampiro por la noche. Después de varios intentos, consiguieron acorralarlo cuando trataba de succionar la sangre de su siguiente víctima. En grupo y valientemente, los vecinos se echaron encima de él y le clavaron varias estacas de camichín, consiguiendo matarlo. Ordenaron enterrar al vampiro en el Panteón de Belén y pidieron poner una piedra gigante encima para que no pudiera escapar jamás. Sin embargo, pasado un tiempo, un trabajador del panteón se dio cuenta de que de la tumba estaba brotando una rama de un árbol de camichín, la misma madera de la cual estaban fabricadas las estacas con las que atacaron al vampiro. La rama comenzó a crecer y nadie la pudo detener, logrando alcanzar más de 15 metros de altura. Hoy en día este árbol es visitado en el Panteón de Belén, conocido como el árbol del vampiro. Hay quien dice que si se arranca de raíz, el vampiro volverá a rondar por la ciudad con sus terribles colmillos. Otros que si se corta una rama, sale sangre del vampiro. De hecho, por esta razón tuvieron que poner una reja al famoso árbol, ya que todos llegaban con la curiosidad de ver si era cierto que verían sangre al cortarlo. También hay quien asegura que el vampiro está esperando a que el árbol crezca lo suficiente como para romper la losa y salir de nuevo con sed de venganza. ¿Creéis que hay un vampiro debajo de este árbol? ¿O que solo se trata de una leyenda de terror para asustar? Os leemos. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo. La mañana había comenzado como cualquier otra. Desperté con el sonido del despertador y me levanté para preparar a mi hijo y dejarlo en la guardería antes de ir a trabajar. Después de tratar de que se levantara 4 veces y de un rápido desayuno, llegamos a la guardería. Éramos varios los padres y madres que habíamos llegado con prisa y con el tiempo justo para llegar a nuestros respectivos trabajos. Dejé a mi hijo con una sonrisa y un beso de despedida y le deseé un buen día lleno de juegos y aprendizaje con sus cuidadoras. Aquella mañana tenía muchísimo trabajo. Mi jefe me había citado para acompañarle en varias reuniones y quería los documentos a la misma hora. Aquello era imposible. No me daría tiempo a llegar a la guardería a la hora de siempre. Como mi jefe llevaba todo el día con cara de malos amigos, adiviné que no sería buena idea decirle que lo terminaría al día siguiente, por lo que, resignado, me decidí por la segunda opción: llamar a la guardería y pedirles que me hicieran el favor de cuidar a mi pequeño hasta más tarde. Llegaría antes de la hora del cierre. Cuando llamé por teléfono, el chico de recepción me dijo que no había ningún problema. Lucas se podría quedar allí todo el tiempo que necesitara. Aquello me proporcionó un alivio al instante. Yo podría terminar todo el trabajo y mi pequeño mientras seguiría pasándolo bien jugando con otros niños. Al llegar la tarde me dirigí a recogerlo. Había llegado exactamente 10 minutos antes de la hora de cierre. Sin embargo, al entrar al edificio noté un silencio inusual. No había risas infantiles ni el bullicio que siempre se oía al entrar. Pensé que quizá en aquel horario no había muchos niños y ya solo quedaba mi pequeño entretenido con algún juguete. Sin embargo, a medida que avanzaba, sentí una sensación extraña. El chico de recepción no estaba, ni vi a nadie más por allí. Entré en una de las salas abiertas, la de las cámaras de seguridad, y allí encontré una hoja que decía: para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es algo muy delicado. Comencé a temblar. Si aquello era una broma, era de muy mal gusto. Todas las puertas estaban cerradas, no se oía nada y mi pequeño no aparecía. Que aquel mensaje estuviera allí no me parecía una casualidad. Iba dirigido a mí. Yo era el padre que buscaba al hijo desaparecido, pero lo encontraría, no dudaba de ello. Cansado de esperar, agarré una tarjeta de acceso en el mostrador de recepción. Gracias a aquella tarjeta logré entrar en la habitación de mantenimiento. Me sorprendí al ver que allí solo había un dron con su mando y una carta.
Sentí que se me revolvía el estómago cuando reconocí la letra de Lucas. En la carta ponía: «Querida mami, estoy escondido en una habitación, pero tengo que luchar contra el monstruo. Es la única oportunidad de gustarle a Claire». En la parte baja de la hoja, mi hijo se había dibujado luchando contra uno de los personajes de la guardería, el pájaro Opila Bird, para proteger a una niña. No sabía qué pensar. Estaba claro que aquella imagen era fruto de la imaginación de mi pequeño, pero todo era muy raro. Metí la carta en el bolsillo y agarré el dron que tenía al lado para ver si me ayudaba a averiguar algo. En el hall había un gran mural donde los protagonistas eran las mascotas de la guardería. Conocía a todos, ya que Lucas siempre llegaba a casa contando historias sobre ellos y cantando canciones con sus nombres. El rojo era Bam Bam, el líder de todos. Por ello la guardería tenía su nombre. Su misión era enseñar a los niños a compartir. El verde era Jumbo Josh, era la mascota encargada de enseñarle a los niños a comer frutas y verduras. La medusa naranja era Stinga Flynn, su misión era enseñar a los pequeños a ayudar. El pájaro rosa era Opila Bird, el mismo que había dibujado mi hijo en su carta. Este enseñaba a los niños la importancia de sonreír. También estaba la mascota azul, que era el capitán Fiddles, y el blanco, Bambalina, que enseñaba a ser amable. Quise activar el dron, pero me di cuenta que no tenía batería. Me acerqué a las mesas de la cafetería y encontré justo lo que necesitaba, una pila. Utilicé el dron para activar unos botones rojos grandes que estaban bastante altos. Mientras lo hacía, comencé a pensar que aquel sitio tenía un sistema de tecnología bastante avanzado para tratarse de solo una guardería. Drones, escáneres de tarjeta... ¿No era suficiente cerrar las puertas con una llave? Gracias a la activación del botón rojo, la puerta amarilla que daba al área de creatividad se abrió de manera automática. Al otro lado pude ver un largo pasillo. De repente vi un pájaro idéntico al del mural, Opila Bird, mirando desde una de las habitaciones. Supuse que sería alguna escultura o muñeco del sitio, así que me acerqué para verlo mejor. Sin embargo, de repente, aquel pájaro se movió y se escondió en el interior. ¿Me estaba volviendo loco? Aquello no podía ser real. ¿Había visto un muñeco gigante con vida? Cuando miré dentro no había nada. Mi mente y mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Al lado había un aula de clases con mesas y sillitas de colores. Todo parecía normal hasta que vi que había un texto escrito en la pizarra que ponía: «El fin está aquí». Me asusté. Por la letra diría que había sido escrito por un niño. Seguí observando el aula y descubrí un rincón donde llevaban a los pequeños como castigo. Apreté mis puños cuando vi aquella zona. No me estaba gustando nada la manera que tenían de atender a los menores en aquel centro. Por supuesto, en cuanto encontrara a Lucas, no le volvería a llevar a aquel terrible lugar. Pero aquello no fue lo peor que descubrí allí. El dibujo de Bam Bam adornaba una de las paredes y a su lado había escrito el siguiente mensaje: «Compartir es preocuparte por los demás. Tu páncreas es mío». ¿A dónde demonios había enviado a mi hijo? En la esquina de los castigados encontré otro de los botones rojos, pero estaba desactivado. Había un sensor, pero no tenía una tarjeta. Busqué por los alrededores, pero no aparecía nada. Salí al pasillo principal y activé otro de los sensores. De pronto se encendieron las luces de otra sala. Era una zona de juegos enorme, con árboles, columpios, un barquito y una estructura gigante de madera con toboganes. Me fijé que en una de las esquinas había una estatua de Opila Bird junto a un mensaje que decía lo siguiente: «La misión de Opila Bird. Opila Bird tiene muchísima hambre. Aliméntalo con 6 huevos para conseguir un premio». Me imaginé que sería un juego para los pequeños, para que desarrollasen sus habilidades mientras se divertían. Al lado de la escultura había un acceso a la piscina de bolas, pero el paso estaba sellado con un par de tablas de madera. Alguien lo había cerrado. Sabía que era absurdo, pero decidí alimentar al pájaro con los 6 huevos para descubrir cuál era el premio. No tardé mucho en encontrar 5 de ellos, uno dentro de la barca, otro detrás de unos troncos, pero el último se me resistía. Subí a la estructura de madera y de repente noté una luz. Era un sensor que al activarlo me permitió encontrar el último de los huevos. Con mi misión cumplida regresé para alimentar al pájaro y el premio que salió de su boca fue una tarjeta amarilla. Rápidamente me acordé del botón rojo de la sala de castigos, así que corrí hacia allí y utilicé la tarjeta para activarlo. Con el dron pulsé el botón y de repente una puerta de una especie de armario se abrió. Dentro había 2 cosas,
un martillo y una nota que ponía «Distracción a la 1». No entendía el sentido de aquellas palabras, pero lo que sabía era lo que haría con aquel martillo: romper las tablas de madera del acceso a la piscina de bolas. Cuando logré pasar al otro lado, encontré una enorme y oscura sala que tenía una gran caída al fondo, en el centro. Aquello no se parecía en nada a una piscina de bolas. Si un niño se cayera ahí, se mataría. Era tan profundo y oscuro que no veía el fin de aquel agujero. Giré mi vista y muy cerca del acceso vi que en la pared había unas manchas. Parecían huellas de un pájaro gigante. Supuse que solo eran dibujos pintados en la pared, como los demás. De pronto vi que a mi lado había otro sensor. Lo activé y aquello provocó que bajara del techo una especie de plataforma flotante. Parecía una manera de transportarse de un lado a otro de la sala. No me extrañaba que tuvieran aquel acceso cerrado. Aquello era súper peligroso para cualquier niño. Si aquella era la única manera de ver si había alguna pista al otro lado, tenía que subir encima. Así que no dudé y de un salto subí al asiento. Me quedé quieto mientras la estructura me transportaba lentamente. Cuando llegué al otro lado de la sala, vi un nuevo mural en la pared con un acertijo. Tenía que seleccionar el color de cada monstruo. Para mí no fue difícil, los conocía todos. Cuando estaba a punto de terminar con el juego, vi una nota en el suelo. La leí en alto. Yo solo quiero jugar en el hueco pájaro, pero todos me dejaron. Todos tienen fiestas sin mí. La señorita Mason me vio pero se fue. Estoy asustado porque el hueco es ruidoso y mis amigos gritan en él, pero el pájaro es gracioso. Por las faltas de ortografía y forma de escribir me di cuenta de que era un mensaje de un niño. Volví directo al acertijo para terminar de resolverlo y al finalizar se abrió un nuevo armario a mi lado. Dentro había otra tarjeta. En esta ocasión era de color naranja. Estaba claro que sería necesaria para acceder a otra de las zonas de la guardería. Justo cuando la estaba agarrando escuché un chillido. Me giré y pude ver a un monstruo gigante. Era Opila Bird y estaba vivo. Venía en mi dirección, subido en una de las plataformas que le acercaban al lado donde yo me encontraba. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. El pájaro no paraba de mirarme fijamente. Tenía que escapar de allí. Subí por una pequeña rampa y fue allí donde me di cuenta de que había otro botón rojo. Gracias al dron lo activé y de pronto apareció un mecanismo de suelo de madera que podría usar para llegar al otro lado. Aquello no le había gustado a Opila Bird, que comenzó a perseguirme por la pasarela. Entonces corrí con todas mis fuerzas, como nunca antes lo había hecho. No podía permitir que me atrapara. La vida de Lucas estaba en peligro. Cuando alcancé el suelo del otro lado, vi en la pared un botón de emergencia. Lo activé mientras el pájaro todavía caminaba por la pasarela de madera y de pronto el monstruo cayó a la profundidad de la sala. Respiré aliviado, aunque sabía que todavía no estaba fuera de peligro. Aquel lugar era terrible. Decidí volver al hall de la recepción para encontrar alguna otra pista. Cuando pasé por la cafetería, un objeto captó mi atención. Encima de una de las mesas había una grabadora, un viejo cassette y un texto pintado en la madera que ponía «Para ti». Estaba claro que no estaba solo. Alguien estaba jugando conmigo porque aquella grabadora no estaba cuando había entrado. Con manos temblorosas introduje la cinta dentro y escuché el mensaje. No pude entender nada, solo se oían ruidos y gritos de niños. Recé con los ojos cerrados pidiendo que mi hijo estuviera a salvo. Al terminar la grabación, corrí a abrir una de las puertas que todavía no había cruzado. Allí había una pequeña sala con una gran televisión en la pared. Al lado se encontraba una mesa con un ordenador. Me acerqué al escritorio y pude ver que había un billete de avión encima. El billete era para el 23 de octubre del 2016 y estaba a nombre de un hombre llamado Uthman Adam. El vuelo salía de la ciudad de Montreal, en Canadá, con destino a España, más específicamente a Madrid. En uno de los lados había un código QR, así que saqué mi móvil del bolsillo para escanearlo con la esperanza de descubrir algo más. De repente, en la pantalla de mi móvil, vi una imagen de los personajes de la guardería y un mensaje que ponía: «Felicidades, llegaste al salón de Jumbo Josh. Aquí es donde él y sus hermanos vienen a descansar. Por lo general, los intrusos son convertidos en papilla, pero parece que tú te has esforzado mucho para llegar a este lugar. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Pon música relajante, cómete un pastel y haz unos cuantos amigos». Aquel billete era falso. Seguramente se trataba de un juego más en aquel horrible lugar. Ya no solo jugaban con los niños, estaba seguro de que también estaban jugando conmigo.
Busqué en toda la sala si había alguna pista más, y de pronto vi una luz que brillaba en uno de los lados de la mesa. Era otro sensor. Lo activé y de la pared salió otro botón rojo. Agarré el dron y lo utilicé para presionarlo. De repente, retrocedí varios pasos atrás cuando vi que una parte del suelo se deslizaba lentamente hacia abajo. Unos segundos más tarde, aquel suelo de madera había desaparecido en la profundidad y en su lugar subió un viejo y destartalado montacargas. Sabía que entrar allí era meterse en la boca del lobo, pero mi hijo podía estar allí debajo. No podía irme sin más, sin comprobarlo. Sin darme tiempo a dudar, me monté encima de aquella especie de ascensor y activé su sensor. Lentamente comencé a descender. Vi cómo la sala donde había estado quedaba por encima de mi cabeza mientras yo me adentraba en la oscuridad. De pronto el montacargas se detuvo en seco. Miré a todos lados, pero no conseguía distinguir nada. Estaba demasiado oscuro, y unos segundos después escuché un quejido de algo que no era humano. Se parecía al sonido de una ballena. Una alarma comenzó a sonar con un volumen muy alto. No sabía qué estaba pasando. No podía hacer nada, ni salir de allí. Pero no tardé en conocer de dónde venía aquel quejido. De la oscuridad surgió una versión gigantesca de Jumbo Josh. Agarraba las barras del ascensor mientras me miraba con aquellos ojos enormes que me cortaron la respiración. Aquella bestia intentaba colgarse del montacargas y con su peso este se desplomó y terminé cayendo a la horrible oscuridad con él. Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror TikTokers. Hoy os contaremos la leyenda de la Nahuala, que tiene su origen en México. Todo comenzó en 1807. En el centro de Puebla vivía un niño de 9 años llamado Leonardo San Juan y su hermano Fernando. Vivían con su abuela, que había quedado al cargo de ellos. Cada noche antes de dormir, Fernando le contaba a su hermano varias historias de terror, pero la que más le atemorizó siempre fue la leyenda de la Nahuala, propia de la zona donde vivían. En un viejo caserón existía el espíritu de una bruja muy malvada, conocida como la Nahuala. Se decía que en la antigüedad fue perseguida por la gente porque pretendía apoderarse de 3 almas inocentes para lograr la inmortalidad. Sin embargo, solo logró quedarse con 2 de ellas, pues el pueblo enfurecido la atrapó y la sentenció a morir en una hoguera. A pesar de esto, en la casona del pueblo permaneció su espíritu, que seguía en la búsqueda de una tercera alma para devorar, y así regresar a la vida, obteniendo el poder para acabar con los aldeanos. Por esta razón, todos los padres prohibían a sus hijos acercarse a la casa de la bruja. Días después de contarle la leyenda a su hermano, Fernando desapareció. El joven tenía curiosidad por saber si algo de la leyenda era real y decidió entrar en la casona de la Nahuala. Al principio solo quería ojear desde fuera, pero al acercarse se sintió atraído a caminar hacia el interior. La gente del pueblo no tardó en correr la voz de que al muchacho lo había secuestrado la bruja, y en cuanto llegó a los oídos de Leonardo, dejó sus miedos atrás y, acompañado de su abuela, se encaminó a su rescate. Una vez dentro de la casa, Leonardo se enfrentó a todas las dificultades que le iba poniendo la bruja. Se tuvo que enfrentar a fantasmas, objetos que se movían solos, esqueletos andantes y voces que le gritaban al oído. Pero gracias a su astucia y al gran amor por su hermano, logró librarle y recuperar su alma. Juntos consiguieron escapar de la casona, pero nunca lograron olvidar la terrible experiencia que vivieron allí dentro. El relato sigue siendo transmitido de generación en generación. En la actualidad, aún se puede encontrar en el centro de Puebla una calle con el nombre de la Nahuala, ya que se conserva el letrero original. Se ubica en la 7 Norte 800, justo donde estaba la vieja casona, que actualmente conocemos como la Casa de Alfeñique, y donde dicen que vivieron muchas personas con poderes de nahuales. La leyenda se volvió muy famosa e incluso realizaron una película sobre ella. La producción tuvo un gran reconocimiento, llegando a ser premiada. De esta manera, la historia de la Nahuala llegó a un público mayor. Han transcurrido cientos de años y todavía la gente asegura que esta historia fue real. ¿Vosotros qué creéis, TikTokers? Era la medianoche del 14 de noviembre de 1995.
Un autobús acababa de salir de la terminal de Old Summer Palace, en Beijing, y se dirigía hacia Xiangshan. A bordo viajaban 2 conductores, un hombre al volante y una mujer de copiloto. El autobús se detuvo por primera vez en la puerta sur del antiguo Palacio de Verano, que era la residencia oficial de los emperadores de la dinastía Qing, antes de que lo destruyeran los soldados británicos en 1860. Se subieron a bordo 4 pasajeros, una anciana, una joven pareja y un chico. El autobús continuó avanzando. Cuando ya habían pasado por la puerta norte del palacio, el conductor divisó 2 sombras que se movían en la carretera. No era una parada oficial, así que podía no detenerse sin problema. Pero a esas horas aquellas personas le dieron pena, así que decidió parar y abrir la puerta. Se subieron 3 personas. Eran 3 hombres, pero uno parecía muy bebido. Los otros 2 lo sostenían por los hombros y nadie podía ver su cara porque estaba completamente inclinada hacia adelante. Además, tenía un aspecto sucio y descuidado. Los 3 llevaban túnicas tradicionales vestidas. Eran las de la dinastía Qing. Además, parecía que estuvieran maquillados porque tenían una piel excesivamente pálida. Se sentaron en la parte trasera del autobús e iban completamente en silencio. Los demás pasajeros se miraban unos a los otros con cara de susto. Aquellas personas eran de lo más extrañas. Sin embargo, la conductora auxiliar los tranquilizó diciendo que seguramente serían actores y vendrían de un rodaje. Ella estaba segura de que habían bebido después de grabar y por eso llevaban esa ropa. La explicación los calmó a todos, excepto a la anciana, que no podía evitar mirar de vez en cuando a la parte de atrás. 4 paradas más adelante, la joven pareja se bajó del autobús. Ya solo quedaban los conductores, la anciana y el chico joven. Y en ese mismo instante, la señora mayor se puso a gritar. Decía que el joven le había robado el dinero. El chico, que no entendía nada, intentó hacerla entrar en razón, pero no había nada que pudiese calmarla. Ella misma pidió al conductor que parase en la próxima parada y que los 2 se bajarían para ir a la policía. El chico, que en realidad no había hecho nada, aceptó por educación. El conductor hizo lo que le pidieron y ambos se bajaron del autobús. Nada más bajarse y ver el autobús alejarse, la anciana le dijo al chico: «Acabo de salvarte la vida». Él no entendía nada, pensaba que aquella mujer estaba completamente loca. Pero no era así. Ella le explicó que las 3 personas con túnicas tradicionales eran fantasmas. Observándolos, se había dado cuenta que bajo las túnicas no había ni piernas. El joven no sabía si creer aquellas palabras, pero al día siguiente descubrió que todo era verdad. El autobús 375 no había regresado aquella noche a la base. La mañana siguiente, los noticieros abrieron con la noticia de la desaparición de ambos conductores y del vehículo. Al verlo, el joven y la anciana informaron de lo ocurrido a las autoridades, pero los policías no creyeron lo que decían y los mandaron a casa. Sin embargo, al día siguiente, el autobús fue encontrado sumergido en un embalse, a unos 100 kilómetros de la ruta original. Dentro descubrieron 3 cuerpos en avanzado estado de descomposición. Se trataba de los 2 conductores y una tercera persona sin identificar. ¿Cómo era posible que los cuerpos en un solo día se descompusieran tanto? ¿Qué hacía el autobús tan lejos de su ruta? Tic-Tackers, el autobús fantasma es una leyenda urbana muy conocida. Tiene diferentes versiones dentro de China y muchas más en otros países. De hecho, la mexicana es también muy curiosa. Si os interesa conocerla, no tenéis más que decírnoslo en los comentarios y os la contaremos en un próximo vídeo. Dentro de China, la misma leyenda varía de protagonistas. En una de ellas, el fantasma, en lugar de ser 3 hombres vestidos con una túnica tradicional, es una mujer vestida de rojo. Otra afirma que cuando los policías encontraron el autobús, el depósito de gasolina estaba lleno de sangre. También cambia a menudo el número del vehículo. En cualquier caso, es bueno conocerla, para que podáis reaccionar a tiempo si os subís a un bus de madrugada y entra alguien extraño. Mejor prevenir que curar. ¿No creéis, tic-tackers?